Muy bien, nuestro estudio en el escrito está de Dios en esta tarde es bajo el tema una palabra de Dios y un escenario que agrava. ¿A cuál le vas a creer? A veces sucede que Dios nos da una palabra y nos dice que va a proveer o que lo va a resolver, pero la situación no cambia. Entonces entramos a veces en confusión y nos quedamos viendo quizá demasiado lo que está sucediendo y perdemos la concentración en la palabra de Dios y en esperar, porque una palabra de Dios también tiene su tiempo y también tiene su dinámica de cumplimiento. Hay milagros, amados hermanos, que son milagros instantáneos. Dios te da la palabra y ¡bum!, el asunto se arregló. Pero hay milagros que son por proceso. Hay cosas que Dios las hace no en el tiempo nuestro, porque nosotros nos movemos a base de nuestra urgencia, pero Dios se mueve a base de sus propósitos y Él controla el tiempo de otra manera a como nosotros lo vemos. Así es que esto a veces nos deja en medio de alguna clase de turbulencia, en medio de alguna clase de desánimo, cuando hemos recibido una palabra, pero nos preguntamos, ¿pero qué pasa que no tiene cumplimiento? Al contrario, a veces el escenario o las circunstancias parecen agravar. Pues, amados hermanos, este es nuestro tema hoy, una palabra de Dios y un escenario que agrava, y hay una decisión que tomar. No podemos quedarnos en el medio. Tenemos que irnos y creer y esperar en la palabra de Dios. No importa que vean nuestros ojos, no importa que escuchen nuestros oídos, no importa que la situación parezca estar agravándose, tenemos que estar esperando en su palabra. ¿Dónde están los que esperan en su palabra en todo tiempo? Debe ser así, debe ser así. Hay un magnífico ejemplo, diría yo, para mostrarnos este tema en una sola lectura bíblica. Es el primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 1 y 2, que leo para ustedes. Dice así: más tarde, durante el tercer año de la sequía, noten un problema de 3 años. He estado yo leyendo lo que está pasando en Montevideo, que bueno, el Uruguay, a juicio de mucha gente, es el mejor país con la mejor calidad de vida, quitando Canadá. Luego sigue el Uruguay y Costa Rica. Son los mejores países en el continente con calidad de vida para los ciudadanos. Pero Montevideo está pasando una crisis de agua, pero es una cosa histórico. Y están muy alarmadas las autoridades. Pues imagínense ustedes que nosotros viviésemos 3 años sin una gota de agua. Es que es impensable. Uno en el verano estamos siempre bien preocupados que Tegucigalpa tiene problemas de agua. Bueno, el mundo tiene problemas de agua hoy día. Pues es una complicada situación. Durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías, y noten que Dios va a hablar cuando quiera hablar, no cuando nosotros digamos. Quizá hubo gente que esperó desde el primer día una palabra de Dios ahí, 3 años, y después de 3 años Dios habló. Pues le dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. ¿Cuál fue la palabra? Pronto enviaré lluvia. Es una palabra que no tiene complicación. Ahí no hay forma de confundirse. Pronto enviaré lluvia. Verso 2, entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. El rey Acab es uno de los reyes de la historia de Israel. En esas épocas donde estaba el reino dividido, bueno, pasaron muchos capítulos, mucha historia así, con un reino dividido. Todas las tribus de Israel se juntaron en un reino y Samaria precisamente fue la capital
la mayor parte del tiempo, mientras que la tribu de Judá se quedaron ellos solos y tuvieron su capital en Jerusalén. Pues en ese entonces el rey Acab era el rey de esas, pues todas, a excepción de una, las tribus de Israel. Y bueno, están experimentando una sequía. Con la sequía, por supuesto, hay una crisis de alimentos también. Pero qué curioso, Dios da una palabra por medio de uno de los profetas más extraordinarios de la historia de Israel. El rey Elías hizo milagros que solo tienen alguna semejanza en los santos evangelios, milagros que hizo Jesús. Y es tanto así importante este profeta Elías, que Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías, como que Elías volvió encarnado en Juan el Bautista. No, un profeta formidable, es decir, alguien cuya palabra no falla, certero, con una autoridad impresionante. Y él dio la palabra: pronto enviaré lluvia. Pero en el entretanto que esa palabra se activó y se soltó, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. ¿Sabe qué es el cuadro? Cuando Dios da una palabra y el escenario parece agravar más. Creo que no necesitamos vivir en esos días. Creo que alguna vez nos habrá pasado, porque creo que todos vivimos de alguna manera ese desfase entre lo que Dios nos ha dicho y lo que nosotros estamos viviendo. Siempre hay un poquito de desfase, y es un desfase no de Dios, sino humano. Es un desfase humano, es decir, porque nuestra perspectiva y nuestra percepción es limitada. No vemos todo lo que Dios ve, entonces nos confundimos cuando no tenemos una respuesta o una interpretación acorde a lo que estamos necesitando. Es un cuadro que nos presenta precisamente este tema de hoy, cuando una palabra de Dios viene, pero el escenario parece agravar. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra? Y aquí quiero compartir con ustedes 3 principios bíblicos de exactamente cómo debemos enfocarnos, exactamente hacia dónde debemos dirigir nuestra atención, nuestros sentidos, cuando hay una palabra que todavía no se cumple, es de Dios, pero la circunstancia todavía está en dificultad. ¿Qué nos dice la palabra? 3 principios. El primero de ellos: que lo que se ve nunca es lo primero, porque lo que se ve siempre procede, siempre deriva y siempre es hecho de lo que no se ve. Todo lo que nosotros conocemos como la creación, todo fue hecho de lo que no se veía. Se puede decir que la única creación que hizo Dios de algo que se veía fue a la mujer, que le extrajo a la mujer de una costilla de Adán. Dios le abrió el costado y le sacó un pedazo de sí mismo para hacer, porque no se hallaba para Adán ayuda idónea. Era una hermosa creación, había pues todo lo que nosotros conocemos, los seres creados por Dios, las maravillas de la naturaleza, árboles maravillosos, ríos, peces, aves. Era una cosa extraordinaria. Pero Adán siempre al final del día terminaba triste, lo que nos dice a nosotros de paso que ese tema de las mujeres es un tema que nos debe de significar mucho respeto a nosotros, porque fuimos creados, somos completamente diferentes desde todo punto de vista, pero somos seres complementarios, es decir, fuimos creados para encontrar eso que se llama dicha en común. Por supuesto, muchos no hayan dicha debido a sus malas elecciones, pero si la elección es la correcta, la persona tiene las posibilidades de una vida maravillosa y extraordinaria. Pues el caso es que
del hombre se formó la mujer, pero todo lo demás fue hecho de lo que no se veía. Fue hecho por la palabra. De hecho, el verbo, que ese es Jesús, Jesús era la palabra de Dios en la creación. Jesús está activo en la voz de Dios que creó todas las cosas, porque el Dios nuestro es un Dios trinos, es un Dios tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces este es un principio que rige todas las cosas desde el principio. Lo que se ve nunca es lo primero, porque fue hecho de lo que no se veía. Mire cómo lo expresa la carta a los Hebreos, que por cierto es de autor desconocido. Algunos asumen que es una de las cartas de Pablo, pero es de autor desconocido. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3: por la fe entendemos. Qué curioso, ¿verdad? Que nosotros no es respuestas necesariamente intelectuales, porque los temas del Espíritu y las cosas de Dios, ese otro mundo, no se puede explicar humanamente hablando. Y tenemos nosotros, si nos vamos a meter con Dios, a caminar con Él y a tener una relación con Dios, hay cosas que nunca van a tener una explicación. Dice, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Estoy leyendo una versión antigua, si lo notan. Esta se llama la Biblia del Jubileo. No es muy común. La Biblia del Jubileo es básicamente la Reina Valera antigua, en una revisión que se hizo en el año, creo que fue el año 2000. Y entonces se le llamó, a partir de esa revisión, la Biblia del Jubileo. A mí me gusta, es una de mis versiones favoritas. Hay dos que les recomiendo: la Biblia de las Américas y la Biblia del Jubileo. Son muy buenas y le dan otra dimensión al texto. Pero bueno, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. ¿Qué esperas tú? Posiblemente esperas algo que se ve, quizá un tratamiento, un procedimiento médico, quirúrgico, hospitalario. Eso es lo que se ve. Pero ¿qué es lo que no se ve? Lo que no se ve es lo que dice su palabra, que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Aleluya. Entonces tenemos esa opción. ¿Saben? Esto me hace pensar de nuevo en mi esposa. Mi esposa ha estado 9 veces en el quirófano, siendo la primera visita al quirófano cáncer de colon, el diagnóstico. El hijo menor nuestro, que tiene como 46 años, el cipote, tenía 10 meses de edad. Yo estaba que no sabía si me iba a tocar criar a esa criatura yo solito. Y la hermana mayor de él estaba chiquita también, ellos se llevan 2 años. Cáncer de colon. De ahí en adelante, cada visita al médico prácticamente era otra cirugía, al punto pues que un día ella dijo: no vuelvo los próximos 20 años a visitar a un médico. Y esa es una mujer que hay que tenerle miedo. No habla mucho, pero cuando ella habla, hay que tenerle miedo, sí, porque se aferra a sus convicciones y no hay manera de moverla. Pues dijo en aquellos años: no vuelvo a ir en los próximos 20 años, y no volvió. Ya después que pasaron los 20 años, volvió y más cirugías. Esta última vez que fue al médico, otra cirugía más. Le han quitado, ella no anda nada aquí, toda esta zona ahí no tiene nada prácticamente. Todo le fueron quitando, no tiene tiroides. Bueno, ella es como una botella a medio llenar ya a estas alturas. Pero aquí estamos, mire. Aquí estamos. Nunca fue nuestra opción obsesionarnos con cada diagnóstico que ella tuvo. Siempre nuestra opción es que Dios es bueno, su palabra ajusta para cada una de nuestras necesidades, para cada una de nuestras luchas.
Por una razón, lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Entonces nosotros tocamos el mundo espiritual. Cuando queremos algo, hábleme de lo que quiera, un trabajo, una beca para uno de sus hijos. Usted hábleme de lo que quiera, de comprar su casita, hábleme de lo que quiera. Toque el mundo invisible, toque el mundo espiritual y las cosas que se ven van a proceder de las cosas que no se ven. Es una ley espiritual, es una ley espiritual. Estaba platicando hace unos días con la profesora Marta Calidonio, una mujer que ha triunfado en su profesión como educadora, en grandes foros internacionales participa. Y ella me dijo algo que yo no recordaba. Me dice: Pastor René, hace tantos años cuando estábamos, bueno, ella es mucho más jovencita, por supuesto, pero cuando yo estaba joven, ella estaba una niña a lo mejor. Dice que me dijo: Pastor, tengo problemas en la escuela donde trabajo. Y dice que yo le dije: sálgase y vaya a tal lugar. Bueno, fue a ese lugar y ahí está, en una carrera extraordinaria. Pero es porque se toca el mundo espiritual, Martita, y Dios hace el resto. Dios hace el resto. Segundo principio, y no creo que llegue al tercero, pero como yo siempre vuelvo, ¿saben qué? A lo mejor vuelvo el otro sábado, solo que yo soy como la tortillera del barrio, que yo hago mensajes a diestra y siniestra, y yo no me pidan que venga con este, yo voy a venir con otro, porque yo siempre tengo un montón de cosas que quiero compartir mientras hay vida, ¿no es cierto? Hay que compartir la palabra. Pues el segundo principio en esto es que la fe, que es la base de la vida cristiana, es la convicción, pero miren qué raro, es la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Es que si usted lo ve y lo toca y lo cuenta, ya lo tiene en la mano, eso no se requiere fe. Dice Pablo en su carta a los Romanos que a lo que uno ya tiene, ¿a qué esperarlo? No lo espera porque ya lo tiene. Por eso es que la fe, oigan bien, esto es importante, la fe solo debe tener que ver con algo que no tenemos y que no hemos visto aún. Si ya lo tenemos, no hay que tenerle fe porque ya lo tenemos. Y eso sirve para lo que yo he enseñado por muchos años: no le tenga fe a las cosas que usted tiene. Ay, que este carrito me dure toda la vida. Si ya lo tiene, hombre, ¿que le va a estar poniendo fe a eso si ya lo tiene? Ay, que este trabajo ya lo tiene. Usted no puede aplicarle fe a lo que ya tiene. Usted aplíquele fe a lo que usted espera, a las cosas que no se ven, que Dios le quiere bendecir con esas cosas que aún no se ven. Dios le quiere bendecir. Entonces la fe, que es la base de la vida cristiana, es convicción de lo que no se ve. Y aquí nuestra última escritura esta tarde, Hebreos 11:1, que esto es obligatorio, que todo el mundo se lo sepa de memoria. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué tal si lo leen conmigo? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo le voy a poner fe a lo que todavía no tengo, a lo que todavía no hago, a lo que todavía no logro, a lo que todavía no alcanzo, porque esa es la base de la vida cristiana. Lo que ya soy, lo que ya hago, lo que ya tengo. Mi fe va a ser para lo que no se ve. ¿Cuántos tienen algo que esperan en el Señor? Pues aplíquenle fe, que Dios va a hacer grandes cosas. Muy bien, puestos de pie. Padre, te damos gracias en esta tarde. Hoy venimos a celebrar tu santísima palabra, mi Dios. Y vengo a bendecir a tu pueblo. Vengo a pedir, hermano, hermana, por esa lucha que está allí en alguna área de tu vida, en algún aspecto. ¿Con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con alguno de tus hijos? ¿O tiene que ver con algo que está pasando en el trabajo que te está causando ese agobio?
Es un problema de salud. ¿De qué se trata? ¿Es algo en tus sueños, algo que quieres alcanzar? Sabes, para Dios todo cuenta. Para Dios todo cuenta. Siempre lo he dicho, hoy lo repito. Si no es para hacernos daño a nosotros mismos o daño al prójimo, entonces califica para Dios. Dios lo puede hacer. Dios te lo puede dar. Y te bendigo, hermano. Te bendigo, hermana. Bendigo tu presente. Bendigo tu futuro. Ya tu pasado Cristo lo tomó. Él perdonó todos tus pecados. Ya la cuenta ha sido saldada. Hay una condonación bárbara de deuda moral y espiritual por tu pasado. Ya no te preocupes. No dejes que el maligno use tus errores pasados para mortificarte. Ya eso está saldado en el Señor. Y tu presente y tu futuro están en manos del Señor. Y yo siento en mi espíritu que Dios te quiere sorprender. Óyelo bien. Yo sé que tú piensas que Dios te ha bendecido ya bastante, pero te tengo una buena noticia. Él te quiere sorprender. Él te quiere sorprender con cosas nuevas. Sí. Lo siento en mi espíritu, cosas que ni siquiera has pedido, cosas que ni siquiera están en tu agenda. Él saldrá a tu encuentro con bendiciones de bien. Él hará que te rías, que te goces, que te deleites en Él. ¿Qué es lo que has de hacer mientras llega esa mano poderosa de Dios? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Dios proveerá todo lo que nos falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Denle gloria a Dios, denle exaltación a su nombre y celebramos la fe de la palabra de Dios. Aleluya.